Bueno, buenos días. Hola Karen, ¿cómo estás? Vamos a dar inicio a la sesión de hoy y básicamente la sesión de hoy nos habla de esa última unidad. Hoy les voy a comentar lo que es esta última unidad. Vamos a hacer la introducción conceptual de esa unidad para que la semana que viene nos quede presentar algunos aspectos avanzados que se ven en la unidad. Vamos a hablar también de algunos códigos y lo que es importante, ustedes también la semana que viene van a estar presentando lo que van a presentar como última tarea para yo poder revisar. Ahí detallaremos toda la parte de lo que deben presentar en el informe y demás. Antes de entrar a eso, acuérdense que los informes tienen 4 rúbricas que son muy importantes, que en esta tarea final se repite. Una primera que tiene que ver con eh, la calidad del informe y en la calidad, en este caso en particular, lo voy a repetir la semana que viene, pero ya lo digo, eh, por el tipo de aprendizaje, uno tiene que caracterizar muy bien el modelo. A uno ese modelo lo llama el modelo marcoviano. El modelo marcoviano, en este caso, es fundamental que quede bien definido en el informe, porque es la base de todo lo que después van a implementar. Es el modelado del problema matemáticamente. Al tener ustedes eso listo, ya pueden caracterizar los diferentes componentes que se requieren en este tipo de modelo. Al tener eso, lo otro también que es importante, porque eso forma parte de una de las rúbricas, tiene que ver con, una vez ustedes definido el modelo marcoviano del problema que van a resolver, van a tener que optimizar los parámetros de estos tipos de algoritmos. Entonces, ese proceso de optimización también es muy clave porque en este caso ya ustedes han escogido una estrategia, tienen que bien hacer esa optimización. Y hay una rúbrica que está dedicada al tema de analizar los resultados. Es decir, ustedes tienen que hacer pruebas, varias pruebas, y hacer una interpretación de los resultados. Entonces, esas fases son obligatorias, verlas uno en el informe. Por supuesto, ahí hay detalles cuando en el lenguaje que usan y demás, que a mí me permiten ver cómo manejan el conocimiento de lo que hemos visto aquí en clase, que es otra rúbrica de cómo manejan el conocimiento, además de interpretar los resultados y demás. Y la cuarta es el cuaderno Júpiter, que esté bien documentado, que funcione. Eh, y por favor, déjenlo en el drive del curso. A estas alturas todavía hay estudiantes que no lo dejan en el drive del curso. Así que no es normal que a estas alturas haya estudiantes que no lo dejan. Eso le hace a uno suponer que no escuchan los audios, que no revisan las láminas extras que uno deja, que no escuchan las observaciones, no revisan las observaciones que uno deja en la asignación. Entonces, en fin, que no revisan prácticamente nada del curso. Incluso los mensajes que se les han enviado, donde se indicaba claramente que tenían que dejar en el drive el material. Bueno, eso como preámbulo. No sé si Catherine tiene algún comentario antes que yo continúe o continúo. Continúo, Karen, entonces. Bueno, esta unidad es una unidad dedicada a un nuevo tipo de aprendizaje, totalmente distinto a los que hemos visto hasta ahora. Este aprendizaje se llama aprendizaje reforzado.
Catherine, ¿por qué crees que es distinto a los aprendizajes anteriores? ¿Alguna razón que te diga? ¿Ah? A ¿Me Catherine, puede no, repetir, profe? perdón, ¿Me puede repetir, profe? No le escuché bien. no, que ¿por qué crees que este tipo de aprendizaje, el aprendizaje reforzado, es distinto a todos los que hemos visto hasta ahora? Quizás porque es un poco más más completo y abarca más áreas. Bueno, fíjate, claro, ¿qué entendés por completo? Cuando hablas por completo, ¿qué entendés al usar ese término? O sea que tiene más posibilidades para abarcar varias áreas, varias zonas, no es tan centralizado en alguna en específico. Bueno, fíjate, voy a tratar de traducir lo que tú dices, que cierto que es más general. Y más general, porque fíjate lo que dice el texto ahí, es un tipo de aprendizaje que no requiere datos. Eso ya te permite ser más general, es decir, ir a cualquier área como tú dices. No requiere datos y puede partir sin ningún conocimiento sobre el contexto. Entonces, fíjense, es un tipo de aprendizaje, eh, eh, Catherine, tú lo has llamado completo, pero básicamente lo que está detrás es que es más general. Al ser más general, yo puedo ir a cualquier contexto y tratar de usarlo. Tratar de usarlo al tener caracterizado bien el ambiente. Entonces, eso es lo primero que es importante. Entonces, vamos a ver en qué consiste esa idea de aprendizaje que no requiere datos, que hasta ahora habíamos visto que todo lo que habíamos hecho era datos. Y estamos rompiendo con esa idea de usar datos. Es un aprendizaje que también se le denomina, el nombre clásico es aprendizaje reforzado o por reforzamiento, pero también se le denomina aprendizaje interactivo. Es un aprendizaje que se parece mucho al aprendizaje humano. Y se parece mucho al aprendizaje humano porque nosotros interactuamos mucho. Entonces es basado mucho en ese modelo también de aprendizaje interactivo. Entonces lo hace muy poderoso por ser un aprendizaje con esas características. Al ser interactivo, yo entro al ambiente y logro hacer eso. Entonces, estas semanas vamos a hablar de todas las bases conceptuales, para que la semana que viene solamente veamos particularmente algunos ejemplos avanzados, porque esta semana vamos a ver ejemplos también, y vamos a la semana que viene a ver también algo de código. Entonces, fíjense que algo importante del aprendizaje por reforzamiento es que yo lo puedo modelar antes y normalmente se basa en una teoría que es todo lo que se llama la teoría markoviana para modelar. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre eso, sobre los modelos markovianos como paso previo. Entonces, este aprendizaje nos va a permitir de alguna manera hacer eso. Esta semana vamos a llegar a Q-Learning y a TD-Learning. Y lo que vamos a dejar para la semana que viene es el aprendizaje por reforzamiento profundo. TD-Learning y Q-Learning son dos algoritmos los algoritmos clásicos del mundo del aprendizaje por reforzamiento. Entonces, más bien dejamos la semana que viene el por reforzamiento profundo y los algoritmos. Y esta vez terminamos de ver todos estos aspectos de base. Eso es lo que vamos a cubrir durante esta semana. Esas son las bases de lo que va a ser el recorrido por estos días. ¿Tenés algún comentario, Catherine, antes de arrancar ya formalmente, ya explicado lo que vamos a ver? ¿Algún comentario sobre lo que vamos a tocar? ¿Alguna duda? No, profe, está bien. Bueno, entonces vamos a empezar a pasear por esas bases conceptuales de lo que vamos a ver esta semana. Entonces, el aprendizaje por reforzamiento
como les dije, también se llama aprendizaje interactivo, y es un aprendizaje que no requiere datos porque el sistema lo que busca es interactuar con el ambiente a partir de las acciones que él realiza, y según las acciones recibe del ambiente recompensa o sanciones. Eso que le permite a él, al sistema, bueno, en función de las recompensas o sanciones, él logra descubrir cuáles son las mejores acciones. Esa es la base. Y yo quiero maximizar mi recompensa. Entonces yo voy a aprender a identificar aquellas acciones que me dan más recompensa para tratar de usarla lo mayor posible. Eso es básicamente el aprendizaje por reforzamiento. Entonces, yo trato de reforzar aquellas acciones que me maximizan la recompensa. Esa es la idea de este aprendizaje. Entonces, la gente está actuando permanentemente en el entorno, por eso es que también se llama interactivo. Va recibiendo recompensas o sanciones, él descubre esas acciones que le maximizan la recompensa. Eso que yo llamo descubrir es el proceso de entrenamiento. Entonces, él aprende al final a saber cómo actuar, porque aprende a identificar esas acciones que le maximizan la recompensa. Entonces, lo que él aprende son las acciones para maximizar la recompensa. A eso se le denomina política. Él aprende la política óptima, aquella que le dice cuando mi estado actual es esta es la acción que debo hacer. Si mi estado cambia aquello, esta es la acción. Si mi estado cambia a esto otro, esta es la acción. Un buen ejemplo que yo siempre lo indico y lo repito ahora, en particular los perros. Cuando uno entrena a los perros, finalmente lo que está por detrás es un aprendizaje por reforzamiento. Uno a los perritos cuando están pequeños los enseña dónde deben hacer sus necesidades. Ahí uno está aplicando aprendizaje por refuerzo. El perrito sabe que, por ejemplo, si vive en un apartamento o le dejan un rincón para que haga sus necesidades, o sabe que debe esperar a que lleguen los dueños y lo saquen a pasear, y en ese momento es que hacen las necesidades. Los perritos al inicio, pues no lo saben y bueno, uno lo regañará, tendrá alguna modalidad para castigarlo, y así él va entendiendo que ese acto de hacer necesidades en cualquier lado se le castiga, mientras que cuando lo hace fuera de casa, pues se le premia. Igual que cuando uno le dice, lo enseña a dar la patica. Cuando uno le enseña a dar la patica, pues lo premiará con una galletita o algo. Cuando le diga, levanta la patica, y si no la levanta, pues no le dice nada. Entonces él va aprendiendo que en este caso al comando de levantar la patica, cuando la levanta se le premia, cuando no se le castiga. Él va aprendiendo eso. Entonces un buen ejemplo de aprendizaje por reforzamiento es el que uno aplica en particular con los perros, en general con los animales, pero con los perros es importante. Entonces fíjense que no es un aprendizaje que requiere datos, sino que es con esa interacción cotidiana que yo voy haciendo que logro construir esas políticas óptimas. Entonces, tengo que interactuar en el ambiente para ello, tengo que interactuar, tengo que estar actuando para poder recibir esas recompensas o esos castigos que me vayan diciendo cómo me debo comportar. Entonces, si se dan cuenta, es un aprendizaje que parte desde cero en principio. Si no, ojo, puede partir no de cero, también es válido tener algo de información, pero si parte de cero no tengo problema. Y eso me permite conocer contextos desconocidos. Entonces, aquí el sistema, al que también lo podemos llamar agente, es el que interactúa con el ambiente, y el ambiente es el que va guiando, porque el ambiente es el que va dando la recompensa o los castigos. El agente lo único que percibe es el estado del ambiente, y en función de eso decide cómo actuar. Al inicio lo hará aleatoriamente, pero después
Si quiere maximizar la recompensa, es decir, construir una política óptima, pues va a tratar de hacer las acciones que le maximicen la recompensa. Entonces es muy importante eso. El sistema o el agente actúa en función de las acciones. Él actúa en función de los estados que percibe a partir de los resultados de la acción. El ambiente lo recompensa o castiga y eso hace que él vaya aprendiendo en el tiempo cómo actuar. Entonces son muchísimos los ejemplos de aprendizaje por reforzamiento. Por ejemplo, los vehículos autónomos es muy importante porque le permite, por ejemplo, conocer cómo moverse en entornos desconocidos. En general, en el mundo de los videojuegos, este ha sido el aprendizaje que se ha venido imponiendo. Entonces, es un aprendizaje que ha sido muy, muy usado en el mundo de los videojuegos, porque es enseñar a una máquina a aprender a jugar y aprender a jugar desde cero. Imagínense qué poderoso este aprendizaje. Para mí es uno de los aprendizajes más poderosos que hay, porque se acerca mucho a cómo los humanos aprendemos, particularmente cuando llegamos a entornos desconocidos. Ahora, lo que es clave aquí es la recompensa, porque la recompensa guía el proceso de aprendizaje. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy entrenando a unos drones, la recompensa que yo le voy a dar le va a permitir identificar cómo va a actuar en el futuro. Entonces, por ejemplo, si yo le doy recompensa porque siga en las trayectorias correctas, pues él va a lograr después descubrir qué camino seguir. En el caso de aprender a jugar, básicamente, a grosso modo, lo que hace estos algoritmos es que al final del juego, a todas las acciones que les permitió ganar, si ganó, pues se les premia. Mientras que cuando pierde, a todas las acciones que las llevó a perder, se les castiga. Es así como él va aprendiendo, en este caso, secuencias de acciones. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, la recompensa está muy vinculado al éxito o no de lo que uno quiere que haga el sistema. En el caso de la robótica, yo puedo tener, fíjense que cuando uno habla de recompensa, uno también tiene ahí implícito el castigo. Entonces uno está hablando de recompensa y castigo. ¿Por qué se le va a premiar y por qué se le va a castigar? El sistema de recompensa tiene que considerar esas dos cosas. Entonces yo puedo tener muchas razones por las que recompensar, en el caso de robot, o muchas cosas por las que castigar. Y yo puedo establecer varios niveles de recompensa o de castigo. Es decir, por algunas acciones puedo dar más recompensa, por otras acciones menos recompensa, igualmente que para los castigos. Entonces yo puedo establecer todo un sistema de recompensa y castigo. Entonces, si se dan cuenta, es muy importante esa noción de recompensa que sintetiza tanto el castigo como los premios que doy y los niveles de premio-castigo. Puedo premiar más por algunas cosas que por otras. Entonces, básicamente, el agente va tomando decisiones sobre qué acciones hacer. Como nosotros, yo ahorita los estoy viendo a ustedes y voy tomando decisiones. Hago preguntas, ustedes me responden, entonces yo voy tomando decisiones que me conllevan a hacer acciones y por esas acciones recibo recompensa. Ahora, algo importante es que las recompensas no es necesario que yo las dé inmediatamente. Por ejemplo, en el caso del juego, hasta que no termine el juego y no sepa si gané o perdí, no puedo dar recompensa. Entonces, uno retrasa la recompensa, espera hasta el final para ver cuál fue el resultado y después entonces recompensa o castiga a todas las acciones que se ejecutaron en esa secuencia de acciones. El otro ejemplo es el helicóptero o el dron. Imagínense el dron, el objetivo normalmente es recompensar, seguir los buenos trayectos para maximizar optimizar los recorridos. Pero supongan que en algún momento se está quedando el dron sin batería y se tiene que desviar para cargar. Si él no se desvía,
pues se va a estrellar porque se va a quedar sin batería. Entonces, en ese caso, desviarse, uno pensaría que habría que penalizarlo porque se está alejando del objetivo, pero a largo plazo es lo que le va a permitir llegar. Entonces, si yo le doy un castigo en ese momento por desviarse, lo estaría penalizando indebidamente. Hay que esperar hasta el final para ver si su actuación fue exitosa o no. Pero bueno, por eso es que la recompensa es fundamental. En algunos casos la doy inmediatamente, pero en otros, como en el caso del perrito, la puedo dar inmediatamente, pero en otros, y típicamente es el caso de los juegos, hay que darla al final. Entonces, fíjense, un aprendizaje por experiencia. Yo voy actuando y es por experiencia porque me van premiando castigo en función de lo que yo voy haciendo. Ahora, en el tiempo yo voy aprendiendo a identificar las acciones por las que me premian. Pero el aprendizaje reforzado tiene la virtud de que a pesar de que yo identifico las acciones que me dan más acciones, de vez en cuando explorar otras acciones es bueno, porque es un aprendizaje por ensayo y error. Entonces, ya identifiqué que por estas acciones me dan la patica. Pero si yo hago de vez en cuando otra acción, por ejemplo, por esta acción me dan la patica, pero si yo aprendo, pruebo bailar en vez de dar la patica, pues seguramente los voy a emocionar más. Entonces, intenté una nueva acción y por esa nueva acción recibo más premios. Si yo no intentara si no hubiera ese ensayo y error, pues no podría, ese ensayo para explorar nuevas acciones, pues no tendría esa posibilidad de descubrir nuevas cosas. Entonces, fíjense que es un aprendizaje basado en la experiencia, por eso el ensayo y error, pero también bajo un esquema donde exploro de vez en cuando nuevas acciones. Entonces, exploto las que conozco, aprovecho las que conozco, pero exploro nuevas para ver si descubro mejores cosas. Algo interesante es que este comportamiento de explorar y explotar es tan poderoso que le dan a este aprendizaje una capacidad que no lo habíamos visto nosotros, que es desaprender. Porque yo había aprendido una nueva acción, pero si descubro una que es mejor, tengo que desaprender esta para aprender que esta es mejor y empezar a explotar esta. Entonces, esa acción de explorar y explotar le permiten desaprender, le da mucha robustez a este algoritmo. Por ejemplo, en las colonias de insectos, que son expertos en este aprendizaje, la semana que viene les voy a dar un ejemplo. Es lo que le da mucha robustez porque al ir explorando nuevas acciones, pues descubren cosas bien interesantes. Entonces, a grosso modo, es un aprendizaje muy, muy poderoso por todas estas consideraciones que hemos dicho, por todas estas cualidades. Entonces, el objetivo del proceso de aprendizaje lo da la recompensa. La recompensa traduce el objetivo de lo que yo quiero aprender. Algo importante es que a mayor experiencia va a ser mejor el proceso de aprendizaje. Es decir, que es importante que yo interactúe mucho, porque es con esa interacción que voy a aprender. Ahora, algunas cosas interesantes también es que a pesar de que yo puedo interactuar en un ambiente completamente desconocido, yo puedo empezar a tener alguna información de mi entorno. Entonces eso ya me empieza a enriquecer el proceso de aprendizaje. Yo puedo conocer algo de mi ambiente y al conocer algo de mi ambiente tratar de explotarlo. Entonces eso es posible. Con respecto a esta idea de explorar y explotar que habíamos comentado anteriormente, lo importante es que uno explote, cuando descubre una acción, la explote bastante, pero de vez en cuando explorar nuevas es importante. Entonces hay como una especie de balanceo que uno trata de hacer entre los dos. Uno quiere explotar mucho una,
pero de vez en cuando explorar otro. Entonces, esto en particular es uno de los criterios que hay que optimizar. Es decir, no puedo solamente permitir explotar las buenas acciones, que sería descubrir la política óptima y empezar a usar esa política todo el tiempo, por múltiples razones. En la colonia de insectos es fundamental para darle su robustez, sino que hay que buscar ese equilibrio con de vez en cuando explorar. Entonces, este es uno de los parámetros que hay que optimizar. Como uno sabe en qué momento explorar y en qué momento explotar. Esto es, a este efecto de explorar y explotar es muy sensible el aprendizaje por reforzamiento. Entonces, yo tengo que aprender a equilibrar estas dos. Y ese es un proceso de optimización que uno logra. Bueno, dicho lo anterior, vamos a ver los 4 elementos que constituyen el proceso de aprendizaje por reforzamiento. Y estos 4 elementos son la política, que ya yo lo he dicho, porque es la que me define cómo actuar, el sistema de recompensa, que hemos comentado, y aparecen 2 nuevos elementos. Uno es el valor. El valor tiene 2 nociones. La van a ver. Una noción es el valor que tienen los estados. Hay estados que yo le puedo valorar más. Y lo otro es que a partir de eso, yo puedo estimar la recompensa futura. Si hay un valor, si hay un estado que tiene un gran valor, es porque al yo ir a ese estado de mi ambiente, seguramente al final voy a tener una recompensa muy grande. Y el último es el modelo. Yo puedo tener modelos de mi entorno. Entonces, si yo tengo modelos de mi entorno, pues puedo utilizar esa información para saber cómo actuar. Si no tengo modelos, no hay problema, porque es ensayo y error. Pero cuando tengo modelos, pues puedo usar esos modelos para evaluar la acción. Bueno, veamos con un poquito más de detalle cada uno. De la política es un mapeo. Para esta acción, ¿qué estado hago? Perdón, corrijo. Para este estado, ¿qué acción hago? Para este otro estado, ¿qué acción hago? Es decir, que yo tengo un montón de estados y para cada uno de ellos decido cuál es la acción más adecuada. Eso me lo construye la política. La política me permite identificar, es lo que aprendo, pues la política me permite identificar qué acción hacer en cada estado. Es el famoso mapeo. Fíjense que este es un ejemplo, una regla así tan sencilla. Supongan que esto es una aspiradora inteligente. Entonces la aspiradora tiene un sistema de reglas tan sencilla como esto, que dice, si la habitación está sucia, entonces aspiro. Si no tengo batería, entonces recargo. Entonces fíjense que estamos hablando de estados. El ambiente es un estado, el nivel de mi batería es un estado, y en función de eso, ¿qué acción hago? Limpiar, recargar. Entonces la política identifica para cada estado posible, qué acción se debe ejecutar. Eso es lo que se trata de optimizar. Claro, en este caso, como les dije, la recompensa puede ser inmediata, pero en algunas cosas no tengo que hacer esta optimización pensando en una recompensa futura, porque las acciones, el mejor ejemplo es en los juegos, que yo no voy a saber el resultado de una acción sino hasta el final, si sé que gane o no. Entonces, eso implica que habría que esperar. Pero también a veces yo puedo tratar de estimar esa recompensa futura y tratar de explorar entonces esas posibles recompensas futuras y sumarlas para hacer un cálculo. Entonces, puedo tener un camino de recompensa inmediata o de recompensa futura. Algo importante es que en este proceso de hallar la política óptima, yo puedo hacerlo de manera online o offline. ¿Qué significa online? Online es que voy actuando en tiempo real y voy aprendiendo la política. Eso es, por ejemplo, lo que haría uno con el perrito. El perro se le entrena y él va aprendiendo cómo actuar
por los premios que les vamos dando. Si les doy galletica, si les pego un grito, esos son castigos o premios que les estoy dando. Y muchas veces en la vida real actuamos mucho en línea, pero muchas veces lo podemos hacer fuera de línea. Por ejemplo, en los simuladores, los pilotos de avión, cuando trabajan en simuladores de vuelo, están aprendiendo cómo conducir, la política que le permite conducir un avión de manera offline, estrellándose, etc. Los vehículos autónomos son un buen ejemplo de entrenamiento offline. Es decir, necesita pasar por simuladores que le permitan aprender cómo conducir. Lo mismo que hacen los pilotos de avión. Es decir, se entrenan de manera offline. Bueno, el segundo componente, además de la política, con las características que hemos dicho, que lo hagamos offline, online, es la señal de recompensa. Ya habíamos dicho que definía el objetivo. Yo puedo tener varios niveles de recompensa o de castigo, y puedo tener recompensas que la doy a corto o a largo plazo. Y la recompensa, como define el objetivo, va a hacer que la política se vaya modificando en función de lo que yo tenga en este sistema. La recompensa normalmente, existen varias estrategias para uno definir la recompensa. Uno es que yo lo diseñe a mano. Es el caso más clásico, que uno define la recompensa, pero eventualmente, en algunos casos, yo puedo hacer que la recompensa también se aprenda. Y para este caso en particular, pues estoy obligado a usar datos. Entonces, fíjense que acá ya estaría hablando de un enfoque más híbrido, porque estaría usando datos en este caso para aprender la recompensa. Entonces, los datos tendrían que tener implícito dentro de ellos el objetivo a alcanzar. Entonces, es un proceso de optimización que aparece de tal manera a que la recompensa aprenda a alcanzar ese objetivo. Eso lo vamos a ver un poco ejemplos la semana que viene. Y un ejemplo de recompensa, en general, el problema de recompensa, se puede ver como un problema cuando yo la quiero aprender de asignación de crédito. Es decir, no sé qué premios debo dar para cada secuencia de acciones. Tengo que aprender, eso es lo que está detrás del problema de recompensa. Entonces, como es un problema de asignación de crédito, como les digo, la semana que viene vamos a ver un ejemplo, ahorita se lo voy a dejar solo planteado. Un buen ejemplo en el ámbito de la robótica. Fíjense que en la robótica yo podría, en el problema de asignación de crédito, yo no sé, yo no conozco mi ambiente, pero sé que si llego acá, voy a recibir un premio y si llego acá, voy a recibir un castigo. Entonces tengo que aprender a moverme en este espacio. Y en ese proceso de aprender a moverme, yo puedo ir tomando rutas. Si tomo esta ruta y llego acá, entonces debo premiar la ruta que me llevó acá. Ahora, si tomo esta ruta y me llega acá, debo castigar esta ruta. Entonces, fíjense que al final, si tengo claro cuál es el objetivo que tengo que llegar, pero no sé cómo moverme. Entonces, normalmente en el problema de asignación de crédito, uno pasa por un proceso en que va actuando secuencialmente y al final determino cómo actuar. ¿Por qué? Porque voy aprendiendo el conjunto de acciones que me permiten llegar a un objetivo o al otro y en función de eso asigno lo que se llama acá crédito, que serían valores, a estos caminos que me están permitiendo llegar al objetivo o no. Ese es el problema de asignación de crédito, es decir, que tengo que diferir los premios y los castigos de mis acciones. Después que ya tengo construido los estados, los valores de los estados, porque finalmente si me muevo acá es irme moviendo por cada uno de estos estados,
ya puedo actuar libremente. Pero el problema de asignación de crédito para construir la recompensa en ambientes como estos, donde desconozco todo, es una de las tareas prioritarias. Y ahí es donde aparece la función de valor. La función de valor le asigna un valor a un estado. Es decir, en el ejemplo anterior, si yo, este es un estado posible, si yo paso al sitio 2 por acá o a este otro sitio, entonces aquí hay varios estados. Entonces lo que nos dice esta premisa es que yo aprendo el valor de moverme en estos estados. A eso se le llama función de valor. Es, tiene que ver con la calidad de ese estado, que de alguna manera sintetiza esa posible recompensa futura que yo voy a obtener. Eso es básicamente lo que uno estaría haciendo. Es decir, de alguna manera me resume esa posible recompensa que yo voy a obtener en el futuro. Entonces, cada uno de los estados tiene un valor que me describe esa posible recompensa. Entonces, claro, yo ya cuando yo actúo que me mueve a este estado, y como este estado tiene un posible valor futuro, ya yo puedo hacer una estimación de qué tan interesante es ese estado o no. Entonces, fíjense que ya no es una señal recompensa que me está diciendo en este momento si la acción es buena o mala, sino que mi sistema en este otro caso son algoritmos distintos. Si yo uso solo la señal de recompensa o si yo uso solo la función de valor. Porque en el caso de la función de valor, ya no estoy recibiendo una recompensa, sino que lo que estoy es evaluando qué tan interesante ir a un estado o no. Porque ese estado me va a dar, ese estado futuro, según su valor, me va a permitir estimar si me puede llevar al objetivo final o no. Entonces, fíjense que al usar yo un sistema de recompensa, estoy desarrollando un algoritmo por reforzamiento que es distinto a la de función de valor. Entonces ya empezamos a ver dos vertientes importantes del aprendizaje por reforzamiento. Entonces, este está muy vinculado pues, a esa idea de asignar créditos a los elementos. Entonces, fíjense que la función de valor lo que me está indicando es qué tan interesante es el valor de ese estado. Eso es lo que yo estaría tratando de... Si yo tuviera un híbrido, fíjense que aquí sería la recompensa de moverme a un nuevo estado más el valor de ese estado. Entonces yo podría hacer esa mezcla de jugar con recompensa, pero también de jugar con el valor de un estado. Se puede hacer una mezcla entre las dos. Lo último también, fíjense que hemos hablado de la política, de la función de valor, del sistema de recompensa, y lo último que yo les había hablado era que era posible uno tener modelos que describan el entorno. Entonces, en principio yo puedo partir de puro ensayo y error, es decir, que no conozco nada mi entorno, pero puedo tener modelos sobre el entorno. Un buen modelo del entorno es un modelo estocástico. Un modelo estocástico, por ejemplo, un modelo donde yo tenga probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que yo al estar en este estado y con esta acción me mueva a este otro estado? Entonces, ese modelo de probabilidades es el modelo de mi ambiente. Porque esas probabilidades yo las construyo con conocimiento del entorno. Acuérdense que las probabilidades condicionales aparecen por la frecuencia con que yo hago las cosas. Por cualquier motivo, eso ya es conocimiento. Entonces, un modelo probabilístico basado por ejemplo, la probabilidad condicional es un buen ejemplo del modelo del mundo. Entonces, yo puedo tener enfoques
donde tengo modelos, como estos modelos estocásticos. Entonces yo puedo usarlo, si yo estoy en este estado y la probabilidad condicional para que yo llegue a este estado es grande, porque la construí de alguna manera, pues yo trato de usar esa información para decidir cómo actuar. En el otro caso, en el caso que no tengo modelo del mundo, pues trabajo a ciegas, por ensayo y error. Entonces tampoco es un problema. Porque ahí tengo que ir aprendiendo qué acción para qué en estado. Mientras que en el otro, seguramente esos modelos probabilísticos han usado funciones de valores, porque como esas funciones de valores yo las voy aprendiendo con el histórico. Ahora, fíjense que yo puedo ir incluso mucho más allá. Yo puedo usar modelos estocásticos, como esto, pero además hay otro concepto que se llama la teoría de la utilidad, que me dice qué tan útil es una acción que yo haga. Entonces, fíjense que aquí estoy usando dos modelos. Uno estocástico, que me va descubriendo qué acciones ejecutar en qué momento dado, y otro de utilidad que me digan qué tan útil es para lo que yo quiera. Esto es un buen ejemplo de un modelo de mundo. Entonces, en este modelo estocástico, por un lado, fíjense que estaría usando esta noción de probabilidad. Fíjense que aquí lo que estoy diciendo es cuál es la utilidad de hacer esta acción en este estado. Viene dado por la probabilidad de yo, al hacer la acción A, el resultado, a la acción A en el estado E, la probabilidad de obtener un resultado que me interesa. Y ese resultado me es muy útil. Entonces, fíjense que aquí aparecen las dos nociones. El modelo de utilidad, que es el que me permite evaluar el resultado de la acción que yo hago, y el modelo estocástico, probabilístico, que me dice qué tan probable es que yo al hacer A en el estado E obtenga ese resultado. Entonces, al usar este modelo estocástico, con este modelo de utilidad, que además puedo tener sus modelos para ello, ya estoy aquí introduciendo un modelo basado en utilidad, donde estoy tratando de, en este caso, como ya puedo calcular la utilidad para cada acción, mi objetivo es maximizar la utilidad esperada, es decir, que voy a hallar aquella acción A que me genere la mayor utilidad y que sea más probable que yo pueda hacer. Entonces, la combinación de dos, que sea muy probable que yo lo pueda hacer y que sea muy útil a la vez. Entonces, este es un buen ejemplo de un modelo basado en utilidad. Es un modelo, un modelo de mundo que yo podría tener y usar por el aprendizaje por reforzamiento. Pero vuelvo y repito, eso no va a acontecer siempre. No es obligatorio, no es necesario que estos modelos de mundo estén siempre apareciendo. Bueno, entonces fíjense que de manera general hemos hecho algunos comentarios que son importantes. Y uno es que puedo tener modelos del mundo, ¿no? Como los estocásticos y los de utilidad, que es bueno explorar de vez en cuando, que es un proceso iterativo. Entonces yo voy haciendo actualizaciones en medio de la experiencia que estoy teniendo. Y que pueda tener una premiación a corto o a largo plazo. Apenas hago la acción o después terminar y tener los resultados. Entonces puedo tener cosas como esta. Fíjense que este es un ejemplo clásico de juego de tres rayas. Y yo puedo aquí ir evaluando, por ejemplo, si yo fuera el sistema, de qué jugar. Por ejemplo, en cada una de estas posiciones, decidir dónde yo voy a colocar mi siguiente pieza y así moviéndome. Yo voy a saber el camino exitoso al final, si gané o perdí. Y por eso es que en este caso estoy obligado a diferir la premiación de las acciones. Ahora, yo voy aprendiendo a darle peso a los caminos jugando mucho.
jugando, en algunos casos perderé, en otros ganaré. Entonces, en función de jugar muchas veces, fíjense que aquí gané, aquí perdí. En función de eso, pues voy actualizando las acciones que me permitieron llegar a ganar o a perder. Ahora, eso significa que voy actualizando esas acciones y en nuevos juegos, llega un nuevo juego y entonces voy a tener alternativas. Y en ese nuevo juego, en ese proceso de entrenamiento, o incluso ya después que he dejado de entrenar, porque acuérdense que puede ser online, voy a siempre tener la posibilidad de escoger la mejor opción que he ido aprendiendo o probar otra. Entonces, un movimiento codicioso sería siempre explotar siempre la mejor acción. Pero de vez en cuando explorar otra puede ser interesante. ¿Por qué puede ser interesante? Porque fíjense que acá eventualmente hubiera explotado esta que era mi mejor acción, pero haber explorado lo que les dije, me puede llegar a descubrir cosas interesantes. Por ejemplo, ganar más rápido. Entonces, en este caso, cuando descubro nuevas acciones, porque exploré, pues estaría haciendo una actualización de esas acciones o de esos nuevos estados que estoy descubriendo. En este caso, estoy usando función de valor, entonces actualizo el valor de este estado premiando este camino y castigando a otros que pues no me están ayudando a ganar. Bueno, entonces, siguiendo en esta tónica de la gente, acuérdense que es un proceso iterativo, hemos dicho que entre más interacciones con mi sistema, es decir, que este ciclo, entre más se repita, es mejor, porque logro ir aprendiendo más. Es un proceso de aprendizaje permanente, eso implica que tengo la capacidad de aprender y desaprender, lo que lo hace muy bien, porque puede mantener optimizado el proceso de aprendizaje. En cada iteración, el agente observa el ambiente, en función de eso, usando su política, actúa y recibe una recompensa. El entorno genera esa recompensa o castigo. Y en función de qué? Del nuevo estado en el que él está. Es decir, que él va cambiando y en función del cambio por la acción que recibe, va emitiendo la recompensa. Hemos dicho que el objetivo principal es aprender una política. Es decir, cuando yo percibo tal cosa, actúo de esta manera. Pero fíjense que la política que aprendo puede ser estocástica o determinista. Es decir, cuando es determinista, yo digo, para esta acción, ¿qué debo hacer? Pero cuando es estocástica, yo lo que estoy aprendiendo son probabilidades. Cuando yo percibo esta acción, la probabilidad de que yo haga tal cosa es tanto, pero la probabilidad de que yo haga tal otra es tanto. Entonces, la estocástica es mucho más flexible, yo aprendo esa probabilidad, pero es muy poderosa, porque me permite adaptarme, la determinista no. Entonces, la estocástica me permite adaptarme porque puedo hacer crecer o decrecer esa probabilidad en función de los cambios que hay en el ambiente. Por eso es muy importante la estocástica. Bueno, entonces ese es un primer componente que habíamos dicho. El segundo es la función de valor. Y acuérdense que habíamos dicho que la función de valor es el valor que tiene un estado. Que yo esté en este estado o que mi ambiente esté en este estado, yo le doy un valor distinto a que esté en este otro estado. Por ejemplo, si estoy en un ambiente como este, si las cosas en mi ambiente están ordenadas, bien colocadas, le doy un alto estado, le doy un alto valor. Mientras que si está desordenado, le doy un valor bajo. Entonces, esos valores que les voy dando a los estados, los puedo ir actualizando. Porque de alguna manera me sintetiza el interés de estar en ese estado. Yo puedo ir aprendiendo esos valores de estado a partir de recompensa futura. Y van a ver que esa idea de recompensa futura va a aparecer ya cuando yo algorítmicamente les explique cómo es que él obtiene la recompensa en el momento de temas 3, temas 2, es decir, que estoy hablando del futuro. Ya van a ver cómo aparece esa idea.
porque estamos hablando de que el valor de este estado depende de esas acciones futuras. Entonces, ¿cómo yo recupero ese futuro para actualizar ese valor ahora? Ya les voy a comentar cómo se hace eso. Bueno, y ya dijimos que yo puedo tener muchos modelos del mundo, de mi ambiente. Por ejemplo, el clásico, que es la probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que yo me mueva a este estado, dado que yo haga esta acción en este estado? ¿Cuál es la probabilidad de que yo obtenga este resultado, dado que yo haga esta acción en este estado? Entonces yo puedo tener modelos de diferentes tipos para descubrir información del entorno y usarlo, por supuesto. Bueno, acuérdense que yo les había dicho que yo podía construir políticas deterministas o no. En un entorno como este, donde yo me puedo mover a la derecha, a la izquierda, norte, sur, y que cada vez que me mueva me van penalizando, entonces yo si puedo tener varias políticas, puedo tener una política determinista que me está diciendo, me va a decir en cada estado exactamente cómo moverme. Fíjense que aquí estaría definiendo claramente, estoy acá y lo único que me va a permitir es mover, eso es determinista, o una en la cual le voy dando valores a la posición. Entonces fíjense que el valor de estar acá es mucho mejor que el valor de estar acá. De lo que en el determinista lo que quiero es aprender qué debo hacer en cada movimiento. En la función de valor lo que estoy aprendiendo es el interés de estar en un estado. Esa es la gran diferencia entre usar políticas que me definen acciones en concreto o usar la función de valor que me estima la calidad de cada estado. Entonces, son dos caminos distintos y por eso les he dicho que hay dos tipos de algoritmos. Unos algoritmos que lo que descubren son políticas óptimas y otros algoritmos que lo que descubren son los valores ideales en cada estado del ambiente. Entonces son algoritmos totalmente distintos. También lo otro que hemos dicho es que yo puedo hacer un aprendizaje, puedo aprender la política offline u online. Si se acuerdan, offline era usando simuladores como los pilotos de avión y online es interactivo. Voy aprendiendo dándome golpes, como hacen, por ejemplo, cuando uno educa a los perritos. Bueno, también habíamos dicho que uno tiene lo que uno llama, lo que yo he comentado ahorita, de alguna manera se traduce en lo que uno llama aprendizaje activo o aprendizaje pasivo. Entonces, en el aprendizaje activo voy actuando y voy aprendiendo la política. Y en el pasivo, básicamente, lo que trato es de aprender la función de valor de cada estado. Entonces, lo que estoy aprendiendo es qué tan útil es cada estado. Tú no lo puedes decir que es pasivo porque lo que uno está intentando no es la política que me diga a mí cómo actuar, sino qué tan interesante es estar en un estado. A eso se denomina aprendizaje pasivo. Entonces, el aprendizaje pasivo es el que de alguna manera, porque en el activo voy actuando y voy aprendiendo la política en tiempo real. El pasivo es el que me permite analizar las transiciones. Es decir, que esa idea de recompensa futura que yo les estoy diciendo. Entonces, yo ahorita no voy a premiar esta acción, sino una vez que sepan si llegué al final deseado o no. Si llego al final deseado, premio toda la secuencia, si no, la castigo a toda la secuencia. Entonces, por eso se llama aprendizaje pasivo, es al final. Entonces, por eso es que aprendo la función de valor. Este es el tipo, por ejemplo, de aprendizaje que se utiliza en los juegos. En los juegos es típico este tipo de aprendizaje. Entonces, yo necesito interactuar mucho, por muchos caminos para ir teniendo muchas secuencias y a esa secuencia les voy dando a cada posición un valor distinto. Por supuesto, aquellas posiciones que me lleven siempre al éxito van a tener un valor muy alto, aquellas posiciones o aquellos estados que me lleven normalmente al sitio que no quiero, pues van a tener un peso muy bajo.
y puedo tener casos intermedios. Pero lo importante es que necesito interactuar mucho para poder descubrir aquellos estados más interesantes para mí. Entonces, aquí es muy importante aprender básicamente la utilidad de un estado, porque eso es lo que estamos aprendiendo en el aprendizaje pasivo. Entonces, a grosso modo, para hacer un primer resumen de lo que hemos comentado hasta ahora, hemos dicho que yo puedo tener algoritmos basados en la función de valor. La política no la aprendo, sino lo que estoy aprendiendo es el interés de estar en un estado. Mientras que el otro caso, que es con el que comencé a hablar en el curso, es cuando yo aprendo cómo actuar. Y a eso de cómo actuar es, para este estado, ¿qué acción debo hacer? Y a eso se denomina política. En este caso, lo único que me interesa es percibir el estado y yo en función de eso decido cómo actuar. También lo otro que hemos dicho es que eventualmente no tengo ningún modelo del mundo. Eso significa que es por ensayo y error que voy a hacer todo. Y puedo usar función de valor o función de política para decidir, pero puedo tener también modelos del mundo. Por ejemplo, la función de utilidad o un modelo estocástico que me vaya indicando qué es lo más probable que ocurra. Yo ese modelo lo voy actualizando, sobre todo los modelos estocásticos, quizá el modelo de utilidad no, pero el modelo estocástico sí, porque es el que me va a servir para tomar decisiones. Entonces, fíjense que yo uso el modelo para decidir cuál es la acción que voy a ejecutar, además de la política o función de valor, es decir, que mezclo todo estos elementos para decir qué acción. Si tengo un modelo, pues tengo que usarlo. Pero bueno, eso es un poco lo que hemos visto. Y en función de eso, pues yo tengo modelos que apuntan solo a aprender la política, la función de valor, usando información que tenga el contexto, ¿no? Entonces eso me da una gran diversidad de aprendizaje por reforzamiento. También yo los puedo envenenar. Yo puedo usar, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije que, bueno, podía aprender por ejemplo, la función de recompensa? Y ahí podía usar técnicas de aprendizaje basadas en datos. Vamos a dar un ejemplo, como les digo, la semana que viene. Pero, por ejemplo, para explorar, acuérdense que yo les dije que uno se mueve entre explotar y explorar. Entonces, yo podría explorar usando estrategias como el algoritmo genético. Pero también, si tengo modelos del mundo, puedo utilizar la programación dinámica para explorar el entorno. Usted puede usar otras técnicas para mejorar el aprendizaje por reforzamiento. Ahora, el clásico, y es lo que vamos a ver en esta última parte del curso, son los esquemas basados en diferencia temporal. Y lo que hago es considerar dos momentos: el actual, el estado ahora y el estado T más 1, es decir, el momento siguiente. Entonces, basado en eso, yo trato de, considerando estos momentos temporales, trato de aprender la función de valor, estado, que es lo que uno llama el aprendizaje crítico-actor, o la política. Es decir, que en la diferencia temporal yo solamente considero mi estado vecino en el momento actual o mis estados vecinos, y en función de eso aprendo la función valor o la función o la política. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es, la diferencia temporal es que estoy acá y solamente voy a estudiar el tema 1. Entonces, cuando yo hago esta actualización, fíjense que esta es la función de valor. Solamente estoy considerando el tiempo anterior. ¿Qué tan útil? Fíjense lo que estoy diciendo acá. En este caso, lo que estoy diciendo es, si estoy acá, voy a decir, ¿qué tan útil es llegar a este estado? Si es muy útil llegar a este estado, refuerzo este camino. Si es poco útil, debilito este camino. Y quizás mejore estos de acá. Ahora, la diferencia temporal es clave, ya la va a ver por qué. Porque yo esto lo aplico acá. ¿Qué tan útil es llegar a este camino? Cuando yo estoy acá, yo aplico lo mismo. ¿Qué tan útil es llegar a este camino? Y cuando estoy acá digo lo mismo. ¿Qué tan útil es llegar a este camino?
Entonces, fíjense que cuando estoy acá, digo lo mismo, ¿qué tan útil es llegar a este camino o qué tan útil es llegar a este camino? Ahora, fíjense que acá, cuando digo qué tan útil es, aquí estoy llegando y estoy eventualmente ganando. Entonces, fíjense que reforzaría más este y este. Aquí sucede algo que es muy interesante, y es que este señor se actualiza en función de qué tan útil era llegar a este, pero este, en qué tan interesante fue llegar a este. Entonces, si yo voy reforzando este se propaga hacia atrás para reforzar este también. Entonces, fíjense que hay un efecto de propagación hacia atrás de manera recursiva de los estados. Por eso es que en los juegos se utiliza mucho, porque los éxitos se van propagando. Entonces, aquí donde aparecía lo que yo les decía, de que había una especie de suma de estado futuro. Este señor se va a actualizar, esta función de valor se va a estar en función de la calidad de esta, en función de la calidad de este y así sucesivamente. Entonces, recursivamente, esa recompensa futura la estoy incorporando. Los esquemas tradicionales de otros caminos, como la programación dinámica, bueno, no sirven porque es una optimización que yo hago por niveles, es totalmente distinto. Y el método de Monte Carlo sí traduce un poco, solo que el método de Monte Carlo, a diferencia del aprendizaje por diferencia temporal, haría el análisis completo de la secuencia. Y, por ejemplo, no me permite explorar, implicaría que yo tendría que hacer esas actualizaciones uno a uno. En cambio, esto me permite ir explorando, explotando, y de manera recursiva sucede ese tema de diferencia temporal. Por eso es el esquema que se utiliza clásicamente. Lo otro importante es el tema de la cadena de Markov. Entonces, en la cadena de Markov, yo tengo que descubrir cuáles son los elementos que aparecen. Entonces, en la cadena de Markov yo tengo varios elementos importantes. Uno es el estado y otro es la matriz de transición. Esto me está describiendo lo que les dije yo, el modelo de mi mundo. Entonces, los estados son todos esos posibles estados del ambiente y la matriz de transición es como yo paso de un estado a otro. Entonces, un ejemplo excelente es en este caso, yo tengo varios estados, tengo 3 estados, y yo tengo que ver cómo se me mueve mi matriz. Yo tengo 3 estados y aquí estoy definiendo cómo se mueven. Este es un modelo del mundo. Entonces yo, en mi cadena Markov, los estados sí los conozco, pero esto es un ejemplo de modelo del mundo. ¿Cuál es la probabilidad de yo moverme entre los estados? Ese es un buen ejemplo. Entonces yo esto lo puedo estimar, cómo yo moverme entre los estados. Entonces, básicamente, construir la cadena de Markov es tratar de definir cuáles son los estados y si tengo un modelo de transición. Ahora, lo que es interesante es que en el caso markoviano, para el aprendizaje por reforzamiento, yo no requiero tener eventualmente el modelo de transición. Lo puedo tener. Entonces, si tengo el modelo de transición, que puede ser, por ejemplo, una probabilidad, bienvenido, pero no es obligatorio. Entonces, básicamente lo que sí tiene que aparecer en el modelo markoviano, y es un poco lo que yo les decía que ustedes en el trabajo tienen que incorporarlo, son varias cosas. Primero, tienen que tener los estados, que ya lo había comentado, tienen que tener las acciones, en mi modelo markoviano tiene que escribir las acciones, y eventualmente la recompensa. Esos 3 elementos son obligatorios. Los estados, las acciones y las recompensas que yo voy a tener. Y eventualmente, si es un aprendizaje reforzado basado en modelo, tiene que tener también el modelo de ese ambiente, que en este caso, por ejemplo, podría ser la matriz de transición. La probabilidad, como vimos en el caso anterior, de moverme de un estado a otro. Entonces, como mínimo debería tener los estados, las acciones y la recompensa, pero eventualmente podría tener también la probabilidad de transición. Si es algo que ya viene definido como parte del modelo, que yo lo puedo ir actualizando en el tiempo, pero arranca con un valor. Entonces, es un poco lo que hemos dicho. Estos son los elementos de base que debería tener mi modelo markoviano. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, si tuviera modelo del mundo, de estar en un estado dado que en un estado haga tal acción?
Bueno, entonces acuérdense que he introducido la noción de diferencia temporal. Entonces la gente está actuando en un momento T y pasa el momento T más 1, y después al T más 2, y después al T más 3. La gente cada vez que actúa, en el momento T recibe una recompensa por ir al momento T más 1. Esa acción en el momento T cambia el estado que uno se va a conseguir en el T más 1. Entonces, eso es lo que uno va consiguiendo en el camino. Y para ir moviéndose en el camino, pues va usando una política o una función de valor, que es el insumo que uno tiene. Entonces, la política, que puede ser una política fija o estocástica, le va haciendo uno cambiando y uno va actualizando esa política. Esa política uno la va cambiando. Entonces va actuando con esa política, pero la va mejorando. Acuérdense que por el enfoque de explorar y explotar, aún más, porque yo esa política la puedo ir cambiando por efectos de desaprendizaje. Lo otro es que eventualmente, dependiendo del contexto, yo puedo ir, si ya no es basado en política, sino basado en valor, puedo ir aprendiendo el valor, la ganancia que yo voy teniendo por estar en un estado. Y esa es basada en esas recompensas futuras que yo puedo tener. Entonces ahí viene el efecto recursivo que yo les comenté hace rato. Si tengo modelo en mundo, esos modelos los tengo que actualizar, porque los modelos son dinámicos, me tienen que seguir. Entonces esas probabilidades las tengo que ir actualizando si tengo un modelo. Bueno, y también yo podría tener una recompensa, un modelo de recompensa que también podría ir aprendiendo. Acuérdense que les dije que estaban también esos casos, donde uno podría aprender cuál es la recompensa por estar en un estado en un momento dado. También eso se podría eventualmente aprender. Entonces, eso nos ha llevado a dos grandes familias de algoritmos de aprendizaje por reforzamiento. Una, donde aprendo el valor de un estado, y para eso hemos usado la función de valor. Ahí la política no la aprendo, la política es conocida y la uso, y entonces yo empiezo a actuar y le voy dando valores a los estados que me indican qué tan bueno es ese estado. Y ese estado usando esa política, porque la política no la estoy actualizando. Entonces, ese estado, de alguna manera, va a ir acumulando esas recompensas futuras que yo podría obtener al pasar por ahí. Entonces, lo que voy acumulando, fíjense que voy acumulando esas recompensas futuras por usar esa política. Si cambiara la política, por supuesto que esto cambiaría la función de valor, pero al usar eso, porque la política me está diciendo que debo hacer. Entonces, ¿cuáles serían esas recompensas futuras que yo estaría obteniendo? Esa es la función valor-estado. Mientras que la función valor-acción es el otro tipo de algoritmo. En este caso aprendes la política. Aquí estoy aprendiendo la política que me va diciendo qué acción debo hacer en qué estado. Entonces, aquí estoy aprendiendo el interés de aplicar una acción en un estado. Entonces, la política que estoy aprendiendo también me va a acumular recompensas, pero ya, fíjense que la manera, ya no es pensando en la función de valor, sino en esa pareja de acciones, estados futuros que se estarían haciendo. Entonces, son caminos totalmente distintos, porque en uno estoy aprendiendo la política, es decir, qué acción hacer en cada estado, y en el otro lo que estoy aprendiendo es el interés de estar en un estado. Son algoritmos distintos. Uno, Q-Learning, es un ejemplo de política, y el actor crítico, ejemplo de una basada en función de valor. Entonces, la idea de diferencia temporal me permite
hacer consideraciones si estoy aprendiendo la función de valor distinto a si estoy aprendiendo la política. Pero siempre usando esa diferencia temporal. Fíjense que en este caso lo que estaría indicando es lo que quiero aprender es este teta que me está diciendo cómo yo puedo maximizar los estados, los estados que me permitan llegar a objetivos. La función valor es maximizar todos esos estados, es decir, esos recorridos que me llevan al éxito. Mientras que en el caso de la política, lo que hay que hallar es esa combinación de estados-acciones que me llevan a la máxima recompensa. Entonces son dos problemas de optimización, pero considerando esquemas totalmente distintos. Uno es basado en el valor de los estados, el otro es basado en ese mapeo que yo hago entre acción-estado. Eso es lo que estarían haciendo estos dos grandes tipos de algoritmos. Entonces, yo al final, en un caso, voy a tener una función de valor que me va diciendo el interés de estar en cada estado y puedo hacer ya recorrido por aquellos estados que me maximizan la función de valor. Fíjense que la diferencia temporal es la que me permitió de atrás para adelante, es decir, del éxito hacia acá, llegar al resultado, lo que les dije hace rato. Es decir, que yo hago estos recorridos y recursivamente, por ejemplo, de acá, yo hago una actualización a este recorrido porque fue exitoso. Al actualizar positivamente actualizó este positivamente, y actualizar actualizó este positivamente. En cambio, si fuera el fracaso, por ejemplo, si llegara por acá un fracaso, actúa negativamente, actúa negativamente, y a por consiguiente negativamente. Entonces, recursivamente hago esa actualización. Eso es lo que me permite hacer la diferencia temporal, que lo hace pues tan poderoso. Entonces, ese proceso recursivo me permite construir al final, esperar el resultado al final, para retropropagar hacia atrás estas actualizaciones. Ese estado de T más X, hago la actualización al estado de T más X menos 1, después al estado T más X menos 2, al X menos 3, hasta llegar al estado T. Entonces, he retropagado hacia atrás estas actualizaciones. Estas actualizaciones, lo que me están diciendo, si es un estado exitoso, fíjense que si es un estado exitoso, estaría dándole más peso a este valor. Si es un estado poco exitoso, estaría penalizándolo. Entonces, a esos estados lo estaría penalizando. Por eso es que es tan poderoso. Entonces, bueno, esta regla de actualización de manera recursiva tiene esa virtud de hacer esas actualizaciones. Y estos algoritmos, pues entonces básicamente, fíjense que aquí arrancarían, empiezan a hacer una acción. Acuérdense que aquí la política viene dada, entonces yo no hago nada. Tomo la acción A en función de la política y voy actualizando la calidad de esos estados. Entonces va aprendiendo de manera recursiva esa actualización. Fíjense que ahora vamos a hablar ya no en este caso de una función de valor, sino en este otro algoritmo es una política. Vamos a ver cómo se aprendería esta política, que es diferente a la anterior. Entonces, ya no es una función valor, sino la política lo que estoy tratando de aprender. Y básicamente lo que quiero es calcular esta expresión. Y esta expresión, en función de, también como es función diferencial de tiempo, es esta política que yo aplico en este momento para este estado, esta acción, va a depender también de la política que yo después, en el nuevo estado que voy, o que me lleva a ellos, la acción que yo pueda ejecutar. Esa diferencia temporal se vuelve a aplicar acá. Y así yo voy aplicando esas políticas a futuro y lo puedo después retropropagar igualito, como hice antes. Y entonces, esta actualización de políticas la voy haciendo paso a paso. Igual, llego al final
y al final voy haciendo las actualizaciones de las políticas más efectivas. Entonces, fíjense que aquí estoy usando, en este proceso de actualización, por eso se llama Zarza, estoy utilizando mi estado T, pero también mi estado T más 1, la diferencia temporal, por eso es que se llama Zarza. Utilizo el estado y la acción del momento T, actualizo su política basado en el efecto que va a tener en el T más 1. Y en el T más 1, en el T más 2 y así. Entonces voy haciendo esa actualización hacia atrás. Entonces aquí fíjense que en el anterior era puro la función de valor que estaba actualizando los estados. Aquí ya estoy usando los dos. Entonces fíjense que en este algoritmo, entonces, aquí hay un paso nuevo que ahora se los comento, no quédense pendiente de este eReady. Pero lo que es relevante acá es que estoy diciendo, tomo una acción A, esta acción A que voy a tomar es basada en la política. Esa acción A me lleva me lleva a un nuevo estado S', donde voy a poder ejecutar una acción A'. Entonces yo ahora voy a hacer esta actualización de mi política en función de qué tan bueno va a ser esa política en el estado S' nuevo. Y eso lo va a hacer recursivamente para el estado S2', S3', entonces puedo retropogar hacia atrás. Pero lo que estoy actualizando acá es la política, basada en esas aplicaciones futuras que yo pueda hacer, dado que la haga yo en este momento. Entonces, eReady nos quedó pendiente, ya vamos a hablar de eReady. Igualmente, o Exynos-Ready, porque realmente es Exynos. Igual a Zarza, Q-Learning es el aprendizaje, uno de los más conocidos de aprendizaje por reforzamiento, uno de los que más se ha implementado. Es basado en política, fíjense que sigue siendo la política que voy a hacer en el estado. Qué tan interesante es que yo haga esta acción en el estado A y yo voy reforzando lo que son buenos y lo que son malos. Este es un modelo estocástico que me está haciendo variar entre 0 y 1, pero fíjense que acá lo que cambia en el caso anterior es que en el caso anterior yo escogía uno de los estados posibles para hacer la actualización en el estado de SA. Yo escogía uno de los estados posibles que se llama a veces prima. En este caso, yo siempre tomo aquel que me maximice el valor de Q. Entonces aquí sí garantizo que estoy escogiendo el mejor posible. Eso es lo que hace Q. Es la gran diferencia con respecto al anterior. Entonces, estoy garantizando que siempre voy a tener el mejor resultado posible en una acción. Entonces, esta tasa de aprendizaje me está garantizando que estoy escogiendo siempre la mejor posición en el estado siguiente. Y eso también en el siguiente y en el siguiente, así que de manera recursiva estoy siempre seleccionando el mejor. Entonces, en el modelo markoviano tendría que definir los estados, las acciones, debería definir, si tengo un modelo de política, debería aparecer ahí, y por supuesto las recompensas también debería de aparecer. Estaba quedando pendiente lo del éxito. ¿Ok? Lo del éxito, que también aquí aparece, fíjense que aquí aparece este efecto. Vamos a ver en qué consiste eso. Bueno, esa instrucción que ustedes ven ahí es clave para lo que veníamos hablando de explorar o explotar. Es clave, es la que decide. Entonces, en el caso concreto de Q-Learning, lo que me está diciendo esa instrucción es que en función del éxito, yo a veces voy a explorar y a veces voy a explotar. Entonces, el éxito lo que me está decidiendo es cuándo explorar y cuándo explotar. Entonces, básicamente, un número aleatorio que se genera, si ese número aleatorio es mayor que el éxito, yo exploto mi política, sigo usando mi política, y cuando da menor, exploro. Es decir, que tomo aleatoriamente cualquier acción. Explorar es tomar aleatoriamente una acción. Entonces, fíjense que nada más con esa idea del éxito, escoger aleatoriamente una acción
o aplicar mi política, ya estoy aplicando explorar, explotar. Normalmente, bueno, uno puede hacer que esto se degrade en el tiempo, pero a veces no es bueno porque si estoy llegando a nuevos ambientes, pues no puedo permitir que siempre se degrade. Entonces uno puede jugar con este éximo, mantenerlo fijo, subirlo y bajarlo en ciertos momentos. Es decir, que es un parámetro con el que uno puede jugar para ayudar a que esté aprendiendo y desaprendiendo. Si yo paso mucho tiempo en un entorno, entonces, al inicio puedo hacer que se explore mucho, después que se explote, después permitir de nuevo que se explore. Entonces, el valor del éxito me permite controlar eso, cuando exploro y cuando exploto. Por esto que les estoy diciendo, exploro y escojo aleatoriamente, exploto y uso la política. Entonces, Q-Learning y Sarsa, pues, usan muy bien esto. Usan muy bien esto porque permite hacer unas actualizaciones muy efectivas. Miren un ejemplo de por qué el éxito es importante. Acuérdense que hemos dicho que en estas técnicas de Q-Learning, igual que Sarsa, es diferencia temporal, es decir, que es un proceso donde de manera recursiva, yo voy actualizando los caminos. Entonces yo llegué y he aprendido este camino. De manera recursiva aprendí, porque arranqué, llegué a este exitoso, como este era exitoso, ya yo sé que viniendo por acá llego al éxito, ya yo sé que si me vengo por acá llego al éxito, que si me vengo por acá ya sé por el estilo. Entonces, voy aprendiendo este camino. Pero la exploración me permite de vez en cuando, si es puro el éxito, no lo usara y siempre voy a usar al mejor, porque acuérdense que yo lo que maximizo en Q-Learning es maximizar el Q, pues siempre me voy a ir por acá. No me voy a ir por acá, porque no tengo valores buenos por acá en este proceso de maximización. Pero si yo exploro, sí, soy capaz de conseguir ese camino. Por eso es que es tan importante. Entonces, bueno, esa es un poco la idea del éxito y por lo que pasa a ser muy importante. Entonces, en el algoritmo de Q-Learning, tengo aquí mi éxito para hacer ese proceso aleatorio y aquí está la actualización que venimos a comentar. Algo interesante también es que estas técnicas, y ya con esto vamos a ir cerrando lo que vamos a comentar hoy, tengo que valorar la calidad. Igual como hemos hecho con todas las técnicas hasta ahora de Machine Learning. La calidad de mis algoritmos y ustedes tienen que valorar la calidad porque eso es lo que les dice si el modelo que han construido es bueno o no. Una manera es acumular recompensa. Las soluciones mejores son las que acumulen mayor recompensa, o la recompensa promedio, o la máxima recompensa. Fíjense que estas son versiones de esta misma. Otro también, uno a veces puede combinar la métrica de calidad, por un lado, al sumar recompensa, pero en paralelo al tiempo que se dura. Entonces, como yo puedo estar definiendo diferentes políticas, aquella que me acumule más recompensa en menos tiempo, pues será mejor. Entonces, fíjense que ahí estoy combinando esas posibilidades. También están estas donde yo combino máxima y mínima recompensa con el promedio de recompensas que voy obteniendo en el tiempo, es decir, que son derivadas. Pero en todo caso, tengo métricas de calidad, entonces es obligatorio usar esas métricas de calidad. Bueno, entonces, a grosso modo, si se dan cuenta, tengo el Exynon como elemento clave en Q-Learning y yo puedo aprender cosas. Entonces, en un primer ejemplo, y con esto cerramos hoy con este ejemplo, yo puedo hacer, por ejemplo, sistemas de tutoría en línea. Sistema de tutoría donde básicamente el sistema este es el que va a aprender y va a aprender a través de la experiencia que tenga con los usuarios. Aprender, por ejemplo, cómo adaptarse bien al usuario, qué acción hacer en cada momento. Te puedo identificar cuando tiene dificultades o no y adaptarme a eso. Y eso solamente lo puedo hacer por aprendizaje, por reforzamiento. Es la única. Entonces, en el caso este de Q-Learning, básicamente lo que estaríamos diciendo es que estaría aprendiendo las dificultades que tiene el estudiante en un momento dado. Un ejemplo es la robótica social. La robótica social es basada en Q-Learning.
en actuar y en función de eso identificar cómo actuar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sistema de tutoría que lo que quiere es enseñarle la tabla de multiplicar a un individuo, pues sencillamente, pues aquí lo que voy a aprender es la política, lo que me permite hacer Q-Learning. La política me va a decir qué tablas yo le debo preguntar al estudiante en función de su dificultad. Y lo primero que debería hacer es construir el modelo marcoviano para este problema. Y el modelo marcoviano, a grosso modo, sería qué acciones yo puedo hacer. Entonces yo como tutor le puedo preguntar cualquiera de las tablas, qué estados voy a percibir, y los estados que voy a percibir es si el estudiante responde sin problema, responde con problema, si está más o menos moderadamente entendiendo las cosas, y las recompensas que yo le puedo dar. Le puedo dar mucha recompensa, poca recompensa. Entonces, básicamente, estas son las cosas que podría yo darle. Entonces, finalmente, yo tengo que determinar los estados. ¿Cuáles son los estados que eventualmente yo puedo tener? Dificultad consciente, que es cuando, por ejemplo, responde mal y además lento, o sin dificultad porque responde rápido, correcto. Entonces, fíjense que estos estados los estoy traduciendo en cosas concretas de mi entorno. Sin dificultad es porque me responde rápido y además bien. Entonces, ya definí mi modelo marcoviano. Es el primer paso de cualquier problema que ustedes hagan de aprendizaje por reforzamiento del modelo marcoviano. Es lo primero que los voy a evaluar. Ya después de eso ya me voy al algoritmo. Entonces, como dijimos que es política, voy a usar un Q-Learning. El Q-Learning tiene la ventaja de que no tiene modelo del mundo, no necesito conocer nada del mundo, entonces paso a aplicar el esquema clásico de Q-Learning, que aquí están los códigos, ya tengo la recompensa, lo que quiero es aprender esta política, y ya, básicamente ya puedo empezar a hacer cosas interesantes. Lo primero es el análisis de sensibilidad, que se los dije. El análisis de sensibilidad, porque el aprendizaje por reforzamiento tiene muchas variables. Fíjense que acá yo tengo por un lado el éxito que vimos antes, ¿se acuerdan? Que me permite explorar y explotar. Pero fíjense que además tengo aquí el alfa, que es la tasa de aprendizaje. Y puedo tener este gamma también. Entonces fíjense que aquí, nada más acá tengo 3 variables. El éxito, el alfa y el gamma. Y el gamma es la intensidad con que le voy a parar a este valor máximo. Entonces, la sensibilidad es muy importante. Bueno, esto es más para terminar de completar el entorno de aprendizaje. Cuando los diferentes tipos de estudiantes que puedo tener, las probabilidades que me respondan bien o no. Este era más que todo para montar el entorno experimental de prueba. Entonces, por ejemplo, ya una cosa interesante que uno ve acá es que el agente es capaz de darle mayor probabilidad a las tablas de multiplicar más altas, que son las que normalmente uno tiene mayor dificultad, mientras que a las más bajas les da menos. Por ejemplo, la tabla de multiplicar del 2 o del 3. La probabilidad de que yo pregunte eso para un estudiante normal es mucho más baja que le pregunte de las más grandes. Eso es lo que está diciendo esto. Son probabilidades más altas, mucho más probable que yo le esté preguntando a esta porque es donde va a tener más dificultad. Eso es básicamente lo que nos estaría diciendo esta tabla. Ahora, fíjense que eso se está haciendo para estos valores. Entonces, es muy importante hacer la optimización de parámetros. Entonces, dijimos que era alfa, éxito y gamma. Entonces, yo tengo que hacer pruebas para hallar los valores adecuados. Tengo que hacer una optimización de los hiperparámetros, y este es un ejemplo, donde yo debo hallar cuáles son los valores adecuados. La gran ventaja es que acuérdense que ya existen en sklearn algoritmos de optimización de hiperparámetros como el grid. Ustedes deberían usar alguno de esos algoritmos de optimización de hiperparámetros. Otra cosa interesante, bueno, fíjense si el perfil es malo, como él es capaz de darle probabilidad alta a todas las tablas. Es decir, si el estudiante es malo, la probabilidad de presentarles todas las tablas es muy alta. Mientras que si el estudiante es bueno,
Fíjense que las probabilidades bajaron. Por ejemplo, estas tienden casi a cero. Esta. Otra cosa interesante es lo que les dije de aprender o aprender. El estudiante arrancó que no se conocía ninguna de las tablas. Le estoy preguntando bastante. Fíjense que aquí la probabilidad tiende es más superior a 0,8, pero después empieza a bajar. Después el estudiante empieza a aprender y tiende incluso, fíjense que ya empiezan a tender a cero. Esa es la capacidad. Bueno, la semana que viene vamos a arrancar acá, así que no voy a comentar mucho más esto. Voy ahora más bien dar espacio por si hay preguntas, comentarios o dudas de lo que he dicho hoy. Entonces, la semana que viene vamos a envenenarlo porque ya les dije que uno puede combinarlo con otras técnicas. Vamos a ver otros ejemplos, vamos a ver otros modelos bioinspirados y vamos a ver algunos algoritmos de este aprendizaje. Pero las bases conceptuales las hemos visto. Hemos visto dos grandes familias de algoritmos de aprendizaje por reforzamiento, unos basados en la política y otros basados en la función de valor. Entonces, en la función de valor aprendo el valor de estar en un estado. En la política lo que estoy definiendo es qué acción debo hacer en cada estado. Y ahí Q-Learning y Salsa son basados en política y el clásico diferencia temporal, que es el actor crítico, es basado en la función de valor. Ustedes van a conseguir esas dos grandes familias de algoritmos de aprendizaje por reforzamiento. Bueno, los escucho, Katherine y Esteban. Comentarios, dudas de lo que hemos visto hoy. ¿Ah? ¿O ha quedado todo claro? Coméntenme. Acuérdense que en este caso, ya como no vamos a usar datos, se tienen que traer un problema para la semana que viene. Tienen que traerse un problema sobre el cual estarían trabajando. Entonces aquí el arte es conseguir ese problema adecuado, donde yo pueda interactuar, donde yo pueda jugar. Eso es un poco lo que voy a tratar de escuchar la semana que viene. ¿Qué tipo de problema podrían ustedes considerar donde se puede aplicar aprendizaje por reforzamiento? Esa es la clave. Entonces, que ustedes puedan detectar casos donde se puede aplicar aprendizaje por reforzamiento es la clave. Porque no es un tema de datos como en los casos anteriores. Es tener un contexto de problema donde yo pueda interactuar y a partir de esa interacción yo pueda aprender. Entonces, bueno, comentarios, Katherine o Esteban. O no tienen por ahora comentarios. Porque si no hay más comentarios, lo dejamos hasta aquí hoy. ¿Ok? Si no tienen dudas, si no tienen comentarios, pues estaríamos dando por finalizado la sesión de hoy. Demos por finalizado entonces la sesión de hoy. Voy a dejar de grabar, voy a dejar también de compartir la pantalla. Nos vemos la semana que viene. Ya es la última sesión. Ahí les voy a pedir que hagan presentación de sus trabajos preliminar, por lo menos modelo marcoviano, es lo mínimo que deberían de tener ya claro. Y por supuesto, pues vamos a, si tienen más detalles de implementación, muy bien, yo les voy a dar algunos algoritmos para que ustedes puedan tenerlo como base. Bueno, con esto hemos cerrado la sesión de hoy y ya entraríamos a la última sesión la semana que viene.